Bienvenidos, Casa de Familias Restauradas presenta Enseñanza del día, la unidad. Si no hay unidad en una familia, pues usted sabe las consecuencias, ¿verdad? Si no hay unidad en una iglesia, pues también sabe las consecuencias. Para todo, el Padre siempre estaba unido, desde que creó la tierra, ¿verdad? Cuando dijo, hagamos a nuestra imagen, ¿a quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando el Padre cuando dijo, hagamos a nuestra imagen? No estaba solo, estaba el Espíritu, ya estaba el Verbo también, que es Jesús. Entonces estaban trabajando juntos, porque no es que nada más Jesús existía en el Nuevo Testamento, Él ya era, Él ya estaba, Él es el Verbo, ¿verdad? Entonces así es como nosotros debemos de trabajar en unidad. Debemos empezar por nuestra familia, porque la unidad traerá poder y autoridad espiritual. Y no nada más autoridad espiritual, sino habrá consecuencias en el mundo natural cuando una familia está unida, cuando el matrimonio está unido, porque pueden estar casados pero a la vez separados, cada quien viendo por sí mismo, ¿verdad? Cada quien jalando por caminos diferentes. ¿Y dónde se ve la consecuencia de eso? ¿Dónde se ve la consecuencia de cuando los padres caminan por su lado, cada quien por el suyo? En los hijos. Ahí es donde se ve cuando los papás no caminan en el mismo sentir, tanto en la educación como en las finanzas, ¿verdad? De repente la mamá quiere dar más o el papá quiere dar más y ahí empiezan los desajustes, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el libro de Corintios, Primera de Corintios 1:10. Si no trae Biblia en papel, pues vamos a usar la celubiblia, ¿verdad? Primera de Corintios, y vamos a leer el versículo 1, y vamos a leer desde el 10. Y hay un subtítulo por ahí que dice, ¿está dividido Cristo? Es una pregunta en el subtítulo. ¿Está dividida tu familia? ¿Está dividido tu matrimonio? Porque puedes estar ahí con el matrimonio, pero pueden estar divididos, pensando de una manera diferente. Como hermanos están unidos, hermanos, hablando de hermanos biológicos o de sangre, ¿están unidos? ¿Caminan en el mismo sentir? ¿Te duele lo que le pasa a tu hermano o a tu hermana, hablando en la familia de sangre? Si tu hermana tiene logros, ¿te alegras? Si tus hermanos tienen logros, ¿te alegras? Ahora vamos a la iglesia, ¿verdad? Si hay logros aquí, ¿te alegras? Porque esa es la unidad, porque es un mismo sentir, es una misma carne, ¿verdad? Así como la palabra de Dios habla que la iglesia es un cuerpo, y eso es lo que nosotros somos, o el cuerpo de Cristo. La mano no puede hacer lo mismo que el pie, pero al final de cuentas están unidos. No es que el pie trabaje por su cuenta, ni la mano por su cuenta, porque están unidos por un tronco, ¿verdad? Entonces así es como el Señor nos muestra que somos nosotros miembros de un cuerpo y que todos somos importantes, aunque pareciera que las manos son más importantes, pero sin los ojos, entonces ¿qué harían las manos? ¿O cómo podríamos andar si no tenemos pies? Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, dice, en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a leerlo nuevamente. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
que la unidad traerá poder y autoridad. Mire, hay una historia en la Biblia, que si algunos han leído el libro de Esther, usted sabe que había un edicto para que los judíos, todo el pueblo judío, muriera. Tuvo que haber una unión para que ahí el pueblo se salvara. ¿Y quién hizo esa unión? ¿Verdad? La empezó Mardoqueo porque venía la muerte, había un edicto que tenían que matar a todos los judíos. Pero después Esther se dio cuenta que Mardoqueo estaba sufriendo. Vea cómo viene la unidad. Mardoqueo empezó a sufrir, Esther se dio cuenta, mandó a ver por qué sufría. ¿Ha mandado a usted a alguien para ver por qué está sufriendo Mingo? ¿Por qué está sufriendo Ofe? ¿Por qué está sufriendo? Esa es la unidad. Esa es la unidad. O el ocuparnos por el bienestar de los demás, eso es unidad. ¿Te has preocupado por ver por qué sufre tu esposo? ¿O qué es lo que le preocupa a tu esposo? ¿Le has preguntado qué te preocupa? ¿Cuáles son tus anhelos? Quizás personales o como familia. Eso es unidad. Cuando tú te preocupas por los que están a tu lado, ¿verdad? Entonces Mardoqueo está sufriendo y Esther se da cuenta y manda a un criado y le dice: oye, pregúntale qué tiene. Y le dice: mira, así está la cosa. Ya el rey mandó un edicto donde vamos a morir todos. A Esther la estaban preparando para ser reina, ¿verdad? Entonces ya le dice a Esther, y Esther, Mardoqueo le dice: ¿sabes qué, Esther? Vas a tener que ir a hablar con el rey. Y le dice: pues sí, pero la ley dice que si alguien entra sin tener como un permiso, la matan. Y le dice: pues como quiera te vas a morir. Pues sí, era judía, como quiera te vas a morir. Y eso la hace reaccionar. Dijo: no, pues sí. Entonces, en el capítulo 4 de Esther, puedes buscar, Karen, en el capítulo 4 de Esther, ella toma la decisión de decir: me voy a aventar, voy a ir. Pero vea cómo viene la unidad. Y así es como nosotros tenemos que trabajar. Viene la unidad. Dios mío, hasta que tenemos la ver, me pone una letrita así como de... En Mateo 4, 16, Mateo Esther 4, capítulo 4, 16, es que yo tengo aquí como muy grande todo. Dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Y entonces Esther le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. ¿Y qué le dice? Y ayunen por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Y dice: yo también voy a hacer lo mismo, con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó a Esther. Tuvo que haber una unidad, tuvieron que entrar en ayuno, tuvieron que entrar en oración, obviamente, ¿verdad? Porque estaban ayunando, y pues el ayuno sin oración pues es nada más mal paso, ¿verdad? No es como tal, ¿verdad? Y entonces estuvieron intercediendo, pero cuando Esther le está diciendo a Mardoqueo: ve y reúne. ¿De qué se trata la reunión? De unidad. Ve y reúne, ayunen por mí. O sea, le está diciendo: interceda por mí, porque voy a ser yo la que va a entrar por el rey e interceder por ustedes. Pero ustedes tienen que interceder por mí con Dios, porque yo voy a ir ahí. ¿Y sabe qué es lo más poderoso? Que esa unión trajo la salvación al pueblo judío. Finalmente el rey decidió, lea, porque es realmente una gran historia de Esther, donde ya el pueblo se salvó. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Que en la unidad, cuando nosotros en los grupos que hay de intercesión y de parados en la brecha y todo eso, se suben peticiones especiales como de enfermedades, como de desaparecidos, cosas tremendas, ¿verdad? Pero que entonces ahí nos tenemos que unir para estar en un mismo sentir, en un mismo hablar, porque vamos a pedir por lo mismo todo. Entonces eso es unidad. Lo mismo debe de haber en la casa.
Si en la casa no hay un mismo sentir o un mismo hablar, entonces se vienen los problemas. Mira, ahorita viene diciembre, ya estamos en diciembre. Viene dinero. Y como hay diferencias en eso. Por el dinero, por tener una manera diferente de pensar o de sentir, empieza a haber dificultades. Pero ¿en qué tú vas a gastar? ¿Y por qué? ¿Y esto? Y no, y es que yo trabajo y yo soy quien me lo gano. Y empiezan esas, porque no hay unidad en el matrimonio, porque no hacer planes juntos, porque no decir, mira mi amor, vamos a hacer esto, tiene que haber unidad hasta en eso, porque cuando no hay unidad en las finanzas, hay muchos problemas. Resulta que se terminan dejándose de hablar. ¿Por qué? Porque no hay unidad. No, pero es que yo le voy a mandar a mi mamá, pero no le quieres comprar nada a la esposa. Déjame decirte, varón, esto no es personal, estamos hablando de unidad. Que dice la palabra que el que no suple para los de su casa es peor que un incrédulo. Entonces a veces queremos suplir por allá, pero donde empezamos a suplir es aquí. Y obviamente, si el Señor te da para que también puedas suplir allá, suple. Pero tiene que haber un acuerdo, un mismo sentir. Porque si no hay un mismo sentir en las finanzas, muchos matrimonios terminan en pleito. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando tú peleas por dinero, el dinero no te rinde, no te va a rendir. Y cuando menos veas ya no vas a tener, porque no hubo un acuerdo, porque no hubo una unidad en las finanzas. Hacen eso, los dos tienen que estar de acuerdo en los diezmos, en las ofrendas. Háganlo de corazón, y cuando lo hacen unidos, dos, hablando del matrimonio, viene una recompensa diferente. Haga la prueba. Aquí tuvo que haber unión para que el pueblo se salvara. Y solamente la unidad es la que nos va a traer beneficios, es la que nos va a traer gran recompensa. Miren, también la mayor muestra, dice, Jesús estaba en unidad con el Padre y el Espíritu. El Padre no vino a salvarnos, mandó. Pero Jesús no vino por su cuenta, había alguien que lo estaba respaldando. ¿Se da cuenta la unidad? El Padre lo mandó, Jesús obedeció, aunque hubo un momento que dijo, Padre, si pasara esta copa de mí, pues, dice que estaba triste, tuvo miedo. Pero dijo, bueno, que se haga tu voluntad, no la mía. Estaba en unidad, estaba en el mismo sentir que el Padre, estaba en el mismo pensar que el Padre. Los pensamientos del Padre era que tú y yo nos salváramos, pero para eso necesitaba a Jesús. Pero si Jesús decía, no, es que yo mejor no paso por ahí. Pero Jesús tenía que caminar en ese mismo sentir que el Padre, y fue y murió en la cruz, y eso fue lo que nos trajo salvación. Pero estaban unidos. Jesús no hacía milagros por sí solo. ¿A quién le veía siempre? Al Padre. Cuando resucitó a Lázaro le dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. No diga, por mí lo voy a hacer, y al Padre no lo tomaba en cuenta. Por eso, esposa, toma en cuenta a tu esposo. No trabajes por sí sola, no tomes decisiones por sí sola, porque estamos en unidad. Dice la palabra que somos una sola carne. El matrimonio es una sola carne. Así que Jesús tuvo que obedecer y estar en el mismo sentir del Padre para cumplir ese propósito. Tenía que mostrarse como hombre para enseñarnos también a vivir. Él traía a manifestación en tierra lo que papá pensaba que nosotros hiciéramos. Él vino a modelarnos cómo vivir en unidad. Él vino a modelarnos cómo caminar en obediencia y estar en ese mismo sentir. Caminaba, aunque había diferencias entre los discípulos. ¿Quiénes han leído la vida de los discípulos? A ver, levante la mano, ahora, ¿quién lee la Biblia? En los Hechos, con Pablo, la vida de Pablo. ¿Cómo había diferencias?
Pero eso no quería decir que no estuvieran en un mismo sentir trabajando. Puede haber diferencias, en el matrimonio puede haber diferencias, pero no quedarnos en esas diferencias, sino caminar en un mismo sentir. ¿Cuál es el caminar en el mismo sentir de los matrimonios? Si nosotros vamos en el mismo sentir, beneficio es ¿para quién? Para toda la familia, para los hijos. Por eso el Padre y el Hijo y el Espíritu hacían todo unidos en beneficio de nosotros. Tal es así que cuando Jesús se va, Jesús ya sabía lo que le tocaba al Espíritu Santo. Ahí no crean que cada quien trabajaba por lo suyo, no. Porque le dije, a ver, no se pongan tristes, me voy a ir, pero les conviene, se va a quedar el Espíritu Santo con ustedes. Y Él los va a consolar, y Él los va a ayudar, también los va a redarguir, pero Él va a estar con ustedes. Él va a estar con ustedes. El Espíritu Santo está hoy con nosotros y también está en un mismo sentir que el Padre. También está en un mismo sentir que el Padre. Entonces, si el ejemplo de unidad lo tenemos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, es una manera de cómo tenemos que trabajar nosotros desde la casa, la iglesia. Y la unidad tiene que empezar en la casa. Porque tú no puedes venir a estar unido con tus hermanos y estar desunido con tu esposo o tu esposa, o hay desunión con tus hijos, o hay desunión con tus hermanos, ¿verdad? Que a lo mejor no están tus papás aquí, pero tus hermanos sí. Así que es importante que nosotros vivamos en unidad. Dice la palabra que el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu siempre estuvieron obrando en beneficio de nosotros. ¿Tú quieres ver a tu familia que disfrute todo lo que Dios tiene para ellos en el 2020? ¿Verdad? Tenemos muchas promesas para el 2020 y yo creo que va a ser un año de abundancia. ¿Pero estás listo para recibir esa abundancia? Que te llegue, pero como no hay unidad, pues quién sabe si te llegue. Y para empezar que la disfrutes, quién sabe. Porque para que nosotros podamos disfrutar y para poder recibir es necesario que haya unidad. Porque para que sucedan milagros es necesario estar en un mismo sentir. Todo su ministerio Jesús lo hizo con el sentir del Padre, los mismos pensamientos, el mismo propósito. Todo tenemos que caminar. Como iglesia, como congregación, tenemos que ir en un mismo sentir. En un mismo sentir todos. Primero adorar al Padre con todo nuestro corazón, honrarlo, obedecerlo en un mismo sentir. Pero también dice la palabra que tenemos que ir a ser discípulos. No le digas, que vaya fulanito, a mí no me toca. También te toca porque eres parte del cuerpo. También nos toca, a todos nos toca trabajar para ese cuerpo. A lo mejor tú eres la mano, a lo mejor tú eres el pie, a lo mejor tus dones son diferentes, todos tenemos dones diferentes, pero todos somos importantes. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Edward decía, yo un día le pregunté a Dios diciéndole qué parte del cuerpo era yo, y Dios le contestó que era la hiel? ¿Quiénes de aquí son la hiel? La hiel, nunca he matado un pollo. Digo, cuando yo era niña, mi mamá pues ahí colgaba el pollo y yo siempre andaba ahí metiéndome. No le vais a romper la hiel porque echas a perder todo, porque la hiel amarga. A veces, hermanos, como que nos incomodan y como que nos amargan, pero sabes, para sacarte brillo. Es necesaria la hiel en la iglesia también. Sabe que la hiel no crea que está ahí nada más puesta para amargar, es para ayudar a digerir. También nosotros tenemos, ¿verdad? La bilis, famosa bilis, pero eso nos ayuda a la digestión. Dile, me voy a dejar que me ayudes con la digestión, aunque seas mi bilis, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Que todos reconozcamos los dones de todos. Todos somos importantes en esta congregación. Quizás en algún momento tú te sientes pequeño y dices, pero yo ahí como que no sirvo mucho, ¿no? Desde que tú le das un abrazo a alguien, desde que tú le das palabras de aliento a alguien, desde ese momento tú estás sirviendo al Padre.
porque no lo va a venir a hacer el Padre personalmente, sino va a usarte a ti como instrumento poderoso, porque si tú vas caminando en un mismo sentir, ¿qué es lo que, si tú ves a alguien desalentado, si tú ves a alguien triste, qué es lo que haría el Padre? ¿Qué te imaginas que haría el Padre? ¿Hacerse a un lado? ¿Verlo así como quiera? No. Por eso dice la palabra, con amor eterno te amamos. Tenemos que caminar en un mismo sentir de amor. De amor. ¿Qué haría el Padre? Cuando tú se te vengan situaciones, pregúntale, ¿qué haría el Padre? ¿Qué haría? Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, porque somos embajadores del reino, somos instrumentos poderosos en las manos de Dios, y así como Jesús trabajaba en ese ministerio, caminando con los pensamientos del Padre, así nosotros tenemos que ir caminando con esos pensamientos siempre para beneficiar a otros. José nunca se separaba del Padre. ¿Sabe por qué Jesús siempre se mantenía en comunión con el Padre? Porque en el ministerio ocupaba el respaldo. Porque si no había el respaldo de papá, no había nada. Nosotros tenemos que estar buscando siempre el respaldo de papá, que al abrir nuestra boca, al platicar de Jesús, sabremos que Dios va a respaldar su palabra. Mira, hay personas que a veces andan no tan bien, ¿verdad? No vamos a decir que anden no tan bien. Y de repente, esa persona Dios la puede usar para llevar una palabra de aliento a alguien. Pero otro que no trabaja en unidad, ya se dice que se cree. O sea, todo pecador, y según le está dando palabras de aliento. Pero déjame decirte que aunque Dios no apruebe lo que Él está haciendo, sí aprueba que Él les hable a otros de Dios. Entonces, por eso es que Dios respalda su palabra. No lo aprueba lo que Él anda haciendo, pero sí lo va a respaldar en lo que está hablando, si es que está hablando de Él. O sea, cuando tú abres tu boca y hablas de Dios, el Señor te va a respaldar, aunque tú andes por ahí. Lo ideal es que tú andes caminando derecho. Pero si en algún momento, a lo mejor tú todo pecador, no estoy diciendo con esto que te anden de pecadores, ¿verdad? Pero si a lo mejor en ese momento alguien, no sé, toma la decisión quizás de suicidarse, digo porque en estos tiempos, ¿verdad? Y de repente tú, que a lo mejor no estás tan bien, y le dices, mira, Dios te ama, tú eres importante para Dios, mira, Dios ha estado conmigo, ¿no? Y le digo esto porque uno de mis hermanos, que tiene ese llamado, ¿verdad?, para pastor, siempre se le acerca a la gente, andaba alejado, pero ahorita que fuimos para allá, para Estados Unidos, pues ahí va, levantándose. Y él nos dijo, dice, un día se me acerca mucho la gente, dijo, a preguntarme, a contarme sus cosas. Y yo un día, uno llorando, me dijo, no, es que mira, ya no puedo más. Y yo le dije, mira, te voy a decir quién te puede ayudar. Pero antes yo de decirte, te voy a decir, yo no ando bien. Yo ando alejado de Dios. Yo ando haciendo esto y ando haciendo aquello. Pero te puedo decir que hay un Dios que te ama, hay un Dios todopoderoso. Y empezó a decirle, mira, el hombre salió contento y animado y dejó de pensar en lo que iba a hacer. ¿Será que Dios aprobaba que él la tuviera alejado? No, pero sí aprobaba que él le hablara de él. Por eso es importante que estemos unidos en un mismo sentir. Si alguien se te acerca así, no le vas a decir, pues ahí es tu bronca. Porque yo no creo que el Padre le dijera, ahí es tu bronca, ahí arréglaselas como tú puedes, ¿verdad que no? ¿Usted le diría así? No, porque tenemos que trabajar en un mismo sentido. Tenemos que dolernos, dice la palabra, gózate con los que se gozan, llora con los que lloran, sufre con los que sufren. Eso es unidad. No quiere decir que te vas a poner a llorar ahí con ellos y no le vas a decir nada, ¿verdad? A veces el dolor de otro nos puede producir tristeza, pero no quiere decir que te vas a quedar ahí más llorando. Le vas a decir, o sea, hermanita, me duele lo que estás pasando, me conmueve, pero yo te puedo decir quién te puede ayudar. Jesús se conmovió cuando murió Lázaro. Dice que se estremeció en espíritu porque estaba llorando María, Marta, todos los judíos que estaban ahí lloró. Y él se estremeció, se conmovió y lloró. Pero después de eso hizo el milagro. Así que, o sea, nos podemos entristecer, nos podemos doler, pero no quedarnos ahí en el dolor, porque lejos de darle ánimo, pues lo vas a asumir más.
Pero para eso debemos estar en comunión. Necesitamos estar en unidad. Lo más dañino para los planes del diablo es cuando nos mantenemos unidos en lazos de amor. ¿Sabe lo primero que quiere hacer el diablo con las familias? Dividirlas. Por eso dice el dicho por ahí, divide y vencerás. ¿Por qué dirá ese dicho así? Porque si tú divides, hay menor fuerza. Pero cuando hay unidad, hay una fuerza que va a poder resistir y hará que los demonios huyan. Porque así dice la palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo es que una familia va a resistir si está desunida? ¿Cómo resiste una familia así? ¿Cómo resisten los hijos si los padres no se interesan en ellos? ¿Cómo pueden resistir? Los hijos necesitan que haya padres ahí, involucrándose, viendo a ver qué está pensando. Así como dicen esos comerciales que hay ahora, escucha su cuarto, escucha su música, escucha sus amigos, escucha... Y empieza a mencionar una serie de cosas, porque es ahí donde nos damos cuenta de cómo están nuestros hijos. Escucha su Facebook, porque luego ahí saca. Escucha su Messenger, porque luego ahí encuentras cosas. Escucha su WhatsApp. Es importante que nosotros estemos en unidad, siempre preocupándonos por nuestros hijos. Una familia unida hará que los demonios huyan. Una familia unida hará que sucedan cosas poderosas. Una familia unida será bendecida tremendamente. Por eso es importante ponerse de acuerdo en todo. Pero ¿cuáles son esos principios básicos para llegar a la unidad? Porque le puedes decir, no, sí, bueno, yo voy a ser unido, pero ¿qué necesito tener para que haya unidad? Porque no, yo voy a ser unido, pero si tú no eres humilde no vas a poder tener unidad. Si tú eres de que lo que tú dices eso es, no vas a poder tener unidad. Porque, por ejemplo, si tú tomas una decisión y no permites que sea tu esposo o tu esposa te dé su punto de vista y tú dices, no, es que así es como yo lo voy a hacer. Entonces no hay humildad, y al no haber humildad, pues no puede haber unidad. ¿Qué otro principio? El primero es el amor. Si no hay amor, por eso dice Jesús que Dios es amor. Y si tú dices que amas a Dios, pues ama, porque Dios es amor y tenemos que permanecer en Él. Primera de Pedro 3:8 dice la palabra por ahí, búsquelo. Primera de Pedro 3:8 dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, como dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredáis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y lo que viene está así, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Debemos de amar. En el amor está todo. Pero también para poder llegar a la unidad debemos de tener paz. Si tú no tienes paz, no podemos, porque mire, alguien que no tiene paz, ¿ha visto esas personas cuando no tienes paz, no tienen paz, y usted le quiere dar un consejo, y yo mirarle así, hazle por allá, no te escuchan? Y le digo, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Vean cómo es tan importante la paz. Para poder llegar a la unidad debemos de tener paz y de vivir en paz, porque si no, no es posible llegar a la unidad. Tiene que haber respeto.
con esto quiero terminar, tiene que haber respeto. Tú no puedes llegar a la unidad o mantener una familia unida o una iglesia unida o una congregación unida si no hay respeto. Sí, yo te puedo decir sinceramente lo que a lo mejor necesito decirte, pero se lo tengo que decir con respeto. Porque una cosa es ser sincera y otra cosa es ser maleducada. Te puedo decir las verdades, pues, pero con respeto, con amor. Tiene que haber respeto, porque si no, no podemos llegar a la unidad. No pueden estar las familias o estar la iglesia unida si no hay respeto. Romanos 12:16 dice así, Romanos. Dice, unánimes entre vosotros. Una palabra muy hermosa que dice no altivos, no orgullosos, humildes, respetuosos. Dice, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Tenemos que tener respeto. Hay personas que creen tener siempre la razón. Hay esposos que creen tener siempre la razón. Hay esposas que creen tener siempre la razón. Y no hay respeto. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. Y dice, vivan en armonía, en Nueva Versión Internacional, los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Porque hay personas que dicen, no, pero es que yo sé más que tú, porque esto y el otro. Hay personas que, yo conozco más la Biblia que tú y por eso tengo la razón. No, es que no es el conocimiento el que te da la razón. Es el que tú seas humilde. El que dice la palabra que debemos de reconocer al que está al lado superior a nosotros. Pero a veces vamos caminando por la vida sintiéndonos más que los demás. Si nos dice, no seas sabio en tu propia prudencia. Quiere decir esto, o sea, no te creas que tú lo sabes todo. No creas que tú siempre vas a tener la razón.